al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 18, que ya hemos leído anteriormente, y quiero hablar sobre la prudencia. Quiero hablar sobre la prudencia en los hijos de Dios. Como hijo de Dios debemos analizar nuestro diario caminar y aprender sobre lo que dice la palabra de Dios sobre nuestro comportamiento en el día de hoy. Hablaremos sobre los temas donde debemos ser prudentes y no actuar bajo impulsos o emociones, sino bajo la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Pero, ¿qué es la prudencia? El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con prevención y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, malos inconvenientes, y respetar la vida y los sentimientos y las libertades de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento a pies de plomo y ser precavido. Si no tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, conduciendo se coloca en peligro o en riesgo la vida de otras personas y la suya misma. Pero veamos qué dice Dios en su palabra. Quiero que veamos 5 cosas rápido. Número 1, un hijo de Dios debe ser prudente en sus palabras. Número 2, un hijo de Dios debe ser prudente frente a las ofensas. Número 3, un hijo de Dios debe ser prudente para escuchar a sus padres. Número 4, un hijo de Dios debe ser prudente para poner sus planes en el Señor. Y número 5, un hijo de Dios debe ser prudente para esperar al Señor. Pero veamos qué Dios nos dice en su palabra. Número 1, Dios quiere hijos prudentes en sus palabras. David, después de ser ungido, lo llaman para que toque para el rey. Las Escrituras lo describen como un hombre que sabe tocar el arpa, pero que además era, entre otras cualidades, un hombre prudente en sus palabras. En 1 de Samuel, capítulo 16, verso 18, mire lo que dice. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Un cristiano debe aprender a ser prudente en lo que dice. ¿Hay alguien acá? Muchas veces decimos cosas que son ofensivas, nocivas para otras personas. Quizás no son las palabras, pero sí la manera con la que nos expresamos. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para que escucháramos el doble de lo que vamos a decir. Pero a veces pasa lo contrario. No escuchamos
pero sí hablamos de más. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Entonces, a veces debemos aprender algo que se llama analizar nuestras palabras antes de expresarlas. Porque para mí pueden ser naturales, pero para otros pueden ser ofensivas. Entonces, en las muchas palabras no falta el pecado. Alguien decía, no hay palabra maldicha, sino mal interpretada. Entonces, Salomón dice, en muchas palabras, de las tantas cosas que uno dice, no falta el pecado, siempre está el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, debemos aprender a ser prudentes en nuestras palabras. Y esto no es una cualidad que debemos pedirle a Dios, es algo que nosotros debemos ejercer. La prudencia. Número 2, un hijo de Dios debe ser prudente frente a las ofensas. Proverbios 12:16. Mire lo que dice la palabra. El necio al punto da a comer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Según este versículo, lo contrario a prudente es un necio. Pero veamos qué dice otra versión de este mismo pasaje. Por ejemplo, la NTV. Dice la palabra, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. La Nueva Versión Viviente dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Otra versión dice de esta manera, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan las ofensas. Debemos estar preparados para pasar por alto las ofensas y el pleito. Un hombre prudente entiende que el provocador no es el ofensor, sino el enemigo. Entiende que su papel es poner la otra mejilla y actuar como actuaría Cristo. Un hombre prudente entiende que Dios nos ha llamado a ser pacificadores. A ser pacificadores. Número 3. Un hijo de Dios debe ser prudente para escuchar a sus padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hermanos, ¿cuántas veces menospreciamos el consejo de nuestros padres? Preferimos escuchar a nuestras amistades, compañeros, otras personas, pero ignoramos el consejo que nos dan las Escrituras con referente a este punto. Hemos hecho caso omiso. El ser humano por lo general no valora lo que tiene. Normalmente menospreciamos el consejo de nuestros padres. Pero cuando ya no los tenemos en vida, es ahí cuando le vemos el valor a sus palabras y consejos. Aprendemos a valorar ese regalo tan grande que Dios nos ha dado llamado Padre y a cultivar conversaciones enriquecedoras con ellas hasta que ya no están.
Por eso el día de ayer terminaba dando una introducción del libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8. Y hay una sola cosa que debemos de hacer. Vamos allá para que usted también pueda ver. Mire lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escuchar. Lo único que debemos hacer es atender. Lo único que debemos hacer es guardar esos consejos. Nos ayudarán a ser prudentes. Nos ayudarán a ser prudentes. Número 4. Un hijo de Dios debe ser prudente para poner sus planes en el Señor. Mateo 7. Mire lo que dice el libro de Mateos, capítulo 7. Y quiero que vaya conmigo al verso 24 en adelante. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre que dice prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa, ¿qué dice? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestro papel de hijo es entender que Dios es nuestro buen Padre y que Él tiene planes de bien para nosotros, que Él nos ha preparado nuestro camino de antemano a través de Cristo para andar en ellos y glorificar su santo nombre. Por eso siempre todos nuestros planes deben ir alineados bajo su perfecta voluntad. Todos aquellos planes. Estamos a punto de culminar un año más y hay nuevos planes que se presentan, nuevos proyectos que queremos hacer, pero la Biblia nos dice acá, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre que dice prudente. La prudencia debe de ser no simplemente una cualidad en la vida del creyente, sino una práctica diaria. Una práctica diaria para vivir bajo la voluntad de Dios. Y número 5, un hijo de Dios debe ser prudente para esperar al Señor. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Está seguro? Mateo capítulo 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 1, mire lo que dice. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y ojo con lo que sigue, verso 2. 5 de ellas eran, ¿qué dice? ¿Qué dice? Prudente. Y 5 que eran insensatas. Verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Pero
5 fueron prudentes y 5 no lo fueron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Podemos estar todos hoy aquí dentro de esta casa, pero hay prudentes y hay insensatos. Es más, la misma palabra de Dios dice que todo aquel se presentará ante el Señor y muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor va a decir: no les conozco. Estaban 10 ahí, 10 vírgenes. Estaban 10 ahí. Pero de las 10, 5 no estaban siendo prudentes. No todo el que diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. ¿Sabía usted que el diablo se sabe la Biblia mejor que usted y que yo? Y no va a heredar el reino de los cielos. Se necesita algo de prudencia. Se necesita algo de prudencia. No ser insensato. No venir a la casa del Señor. El venir a la casa del Señor no significa que ya todos somos salvos. Es más, ahora mismo pueden haber muchos que aún no han sido salvos y están aquí. Hay muchos que pueden testificar de Dios, pero no han sido salvos. Ahí se refleja la insensatez. Pero debemos esperar con prudencia al Señor. En este pasaje, nuestro Señor Jesús compara 5 vírgenes prudentes frente a 5 vírgenes insensatas. Una persona insensata es una persona inmadura, actúa sin medir las consecuencias. Recuerde que cada decisión trae consigo una consecuencia, sea buena o sea mala. 5 vírgenes tomaron con ellas aceites en su vasija, y eso era prudencia, porque sabían que en algún momento iba a acabarse ese fuego y necesitaban revivirlo. Pero la insensatez, la falta de madurez, hizo que 5 salieran del lugar. Y cuando regresaron, las 5 que estaban y que fueron prudentes ya no estaban. ¿Sabe, hermanos? Hoy puede salir de esta puerta y decir: en el próximo culto me vuelvo cristiano, creyente, hijo de Dios. Pero nadie te asegura que haya una próxima. Hoy es el día perfecto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de empezar a actuar con prudencia. Con prudencia. ¿Hay alguien acá? Hay personas que piensan: cuando cambie voy a buscar a Dios. Cuando cambie voy a buscar a Dios. Cuando asiente cabeza voy a ir a la iglesia. Son pensamientos de personas insensatas, inmaduras. Cuando tome la decisión de cambiar, de ser serio, busco a Dios. Cuando sienta que ya estoy en una mayoría de edad para buscarlo, entonces voy a la iglesia. Y otros dicen más adelante: algún día voy a ir. Y ese día pueda que no llegue. Necesitamos ser prudentes para esperar al Señor. La pregunta es: ¿estamos siendo prudentes en la espera de nuestro Redentor? ¿Estamos siendo prudentes? Cada uno de estos días trae consigo un afán. Y Pablo dice: si pensad en todo lo que es bueno, en todo lo justo, en todo lo que glorifique a Dios, en todo lo que honre a Dios, en todo lo que sea bueno, en eso ocupaos. En eso ocúpate. Es parte de la prudencia.
Es parte de estarnos preparando. Dios nos llamó en medio de su sabiduría para que vivamos de manera prudente. Y de esta manera ahorrarnos muchos problemas y además impactar para bien a nuestro entorno. No haciendo daño, sino más bien restaurando vidas. Siendo parte de la solución y no siendo parte del problema. Siendo parte de esa solución y no siendo parte del problema. Hermanos, termino diciendo algo muy importante. El pecado siempre estará frente al creyente. Pero la prudencia no es algo que se va a presentar en el momento. Es algo que debo llevar interno. Es algo que debo aprender a vivir con ella a diario. Prudencia. Prudencia. Cristo mismo fue prudente mientras estuvo en la tierra. Habían interrogantes. Y él tenía el poder y la autoridad de contestar cada una de estas interrogantes que los discípulos le preguntaban. Y una de las interrogantes que ha resonado por décadas es cuando le preguntaron: ¿cuándo será tu venida? El Señor pudo haber tenido autoridad para poder anunciar su venida, pero no lo hizo. Prudencia. Porque entonces, si Cristo anunciara su venida con anticipación, ¿usted sabe cuántas iglesias se llenaron un año antes que Cristo decidiera venir a la tierra? Es por eso que la vida cristiana no es fácil. Está lleno de tropiezos, hay caminos difíciles, pero debemos usar la prudencia con sabiduría que emana de lo alto. Ayer le decía a los jóvenes, Salomón sabía las consecuencias de gobernar una nación, de gobernar a Israel. Y Salomón fue prudente. Salomón fue prudente. Se postró ante la presencia de Dios y le dijo: no te pido nada más que sabiduría para guiar a tu pueblo. Hermanos, es algo que a diario debemos hacer. Pedir esa sabiduría para actuar con prudencia en nuestra vida cristiana. Amado Señor, en esta noche te damos gracias, Señor,